¿Cuántos están contentos de estar aquí en su casa? Amén. Qué bueno, qué bueno. Quiero compartir con ustedes una palabra que tiene que ver con los últimos tiempos. Cada semana, pues estamos preguntándole al Señor qué es lo que Él quiere que traigamos a predicar o a enseñar aquí. Bienvenidos Marcelo, bienvenida Marina, Dios les bendiga. Y uno tiene que ser una especie de chef, ¿verdad? Porque dice la palabra que cuando hablamos de parte del Señor, estamos alimentando a su pueblo. Y entonces tenemos que variar lo que compartimos, no solamente un mismo tema. Y esta semana estuve reflexionando y el Señor trajo a mi corazón compartir un estudio bíblico sobre los últimos tiempos con ustedes, y lo que sucedió el viernes y ayer y continúa hoy me reafirmó que necesitamos hacer eso. ¿Qué sucedió el viernes, ayer y continúa hoy? El bombardeo de los palestinos a la ciudad de Jerusalén. Y está muy lejos de nosotros y quizás podemos pensar, pues eso que tiene que ver conmigo, tiene mucho que ver no solamente contigo, sino con toda la humanidad. Y vamos a aprender al respecto de eso. Por eso vamos a hablar de los últimos tiempos, y te pido que nadie se desconecte, que nadie se pierda de lo que vamos a compartir, porque es fácil que, esos temas a mí no me gustan, ¿verdad? No me gusta que hablen del fin del mundo. Pero ¿sabes qué es bíblico? ¿Sabes que la parte de la Biblia menos leída y estudiada es la profecía de los tiempos finales? La parte de la Biblia menos leída y estudiada es la profecía de los tiempos finales. Y ya le pueden mover ahí en las diapositivas, si me están escuchando. Ya empezamos. Como que nos da flojera o nos da temor o las dos cosas, ¿verdad? Porque la profecía de los tiempos finales como que es un poquito complicada y entonces no nos gusta entrar en eso. De hecho, el libro menos leído de toda la Biblia normalmente es el Apocalipsis. También por lo mismo, ¿sí? Entonces, el 30% de la Biblia es profecía y la mayor parte tiene que ver con los últimos tiempos. Es decir, una tercera parte de toda la Biblia. La profecía que aparece en la Biblia también es palabra de Dios. Entonces no podemos decir, no, esa yo me la salto, esa yo me la brinco. No debemos. Muchos quizás sí lo hacen, pero no deberíamos de dejar de leer y de aprender, y vamos a aprender una parte bien pequeñita. La segunda venida de Cristo en la Biblia es referida 329 veces. Así es que es un tema muy importante que no debemos de ignorar. Amén. Y mira lo que dice Apocalipsis 19:10. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Esto es bien interesante. Está hablando de Juan delante del ángel, y él me miró. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y luego dice, adora ¿a quién? A Dios. El mismo ángel le dijo a Juan, levántate, porque él se postró, se tiró a los pies para adorarlo, y el ángel le dijo, no lo hagas, adora a Dios. Amén. Porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servir. Solamente debemos de adorar a Dios y a nadie más. Amén. Y termina diciendo este versículo, porque el testimonio de Jesús es ¿qué? El espíritu de la profecía. Entonces alguien dice, yo quiero seguir a Cristo. Entonces el espíritu de la profecía tiene que ver con Cristo. No podemos separarlo de Él y decir, bueno, quiero esto de Cristo, pero no quiero lo profético. No lo quiero. Es un error. Así es que vamos a entrar en este pequeño estudio bíblico. Amén. Amén. No todos están de acuerdo, pero ni modo. Lucas 21, del 7 al 8 dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué será señal habrá de cuando estas cosas estén para suceder?
Él entonces dijo: miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, mas no vayan en pos de ellos. Los mismos discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuál será la señal o qué señales habrá de tu próxima venida? ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cómo vamos a entender que estamos en los últimos tiempos? Y Jesús le responde: primero que nada tenemos que entender ahí que los mismos discípulos tuvieron interés. Nosotros debemos de tener interés también. Amén. No debemos dejar las cosas: bueno, no quiero saber de eso. Debemos de saber. Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, debemos de saber e interesarnos. Entonces Él les dijo que no sean engañados, porque en los últimos tiempos una de las señales es que habrá gente levantándose diciendo: yo soy el Cristo. Y lo hemos visto. Lo hemos visto últimamente en los últimos años cada vez más. Personas que juntan a muchas personas que tienen algo que ver con alguna religión, y ellos dicen para sí mismos que ellos son el ungido, el Mesías, y la gente hasta se inclina y los adora. ¿Sí? Y ese es un error tremendo, muy grave. Jesús dijo: no crean. Cuando alguien diga esto, no crean. Y saben, aquí en la ciudad sucedió esto y ha sucedido esto. ¿Sí? Hay un, ¿cómo digo? Pastor, ¿verdad? Hay alguien que, con personas reuniéndose, la gente venía y le besaba los pies y él aceptaba esa adoración. Y lo más tremendo es que hace 30 años que tocábamos juntos. Él en el piano y yo en la guitarra. Pero está sucediendo en nuestra ciudad y está sucediendo en todo el mundo. Sí, personas que se levantan diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y Jesús dice: no vayan en pos de ellos. Y como decíamos al principio, el mismo ángel le dijo a Juan: no me adores a mí, adora a Dios. Amén. Primer señal, entonces, una de las primeras señales tiene que ver con personas que engañan, que se están levantando diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el enviado de Dios. Lucas 21:9, el siguiente versículo dice: y cuando oigan de guerras y sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Estamos oyendo, y como decía, esta semana el presidente de Israel dijo: esta es una nueva guerra, nos están atacando. 5,000 misiles explotaron en Jerusalén o cerca de Jerusalén. Hay más de 700 muertos, 2,000 heridos hasta ahorita en la mañana, y esto se está dando delante de nuestros ojos, y no podemos estar nosotros, ¿verdad?, con los ojos vendados. No debemos estar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: estén atentos a las señales. Las señales les van a indicar cuándo ya estoy a punto de regresar. Entonces, las guerras, las sediciones, los levantamientos son señales. Versículo 10 y 11 dice: entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. No hemos tenido últimamente grandes terremotos en diferentes lugares. Hambres y pestilencias. No sé si ustedes saben, pero el COVID entra en la categoría de pestilencias. ¿Sí? Y habrá terror y señales del cielo. El terrorismo tiene que ver con eso, ¿verdad? Infundir terror en la población, en la gente. Y todo eso lo estamos viendo. Se levantará nación contra nación. La palabra ahí de nación contra nación es etnos. Y etnos significa grupo étnico. Y los grupos étnicos están levantándose uno contra otros. Y tiene que ver mucho lo que está sucediendo, el fenómeno de la emigración de los países pobres a los países ricos. Aquí mismo en nuestra ciudad tenemos grupos grandes de personas de otros continentes, no solamente de otros países. Están llegando a las fronteras, y ustedes saben las razones. ¿Por qué? Porque nación contra nación, grupo étnico con otros, se está levantando. Y reino contra reino son naciones. Amén. Entonces,
todo esto nos deja ver y tenemos que comprender y abrir nuestros ojos y darnos cuenta. La venida de Cristo está a las puertas. Jesús viene otra vez, aunque no nos guste, porque yo sé que algunos de nosotros estamos, presupuestando 30, 40, 50 años adelante o más. Pero el Señor tiene sus tiempos. Dice el capítulo 17 del libro de los Hechos, el versículo 26. Fíjense lo que dice: de un solo hombre hizo todo género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y Él ha prefijado los tiempos precisos. Dios ha prefijado los tiempos precisos, lo que habría de suceder y cuándo habría de suceder. Amén. Y ahí está el apóstol Pablo entonces predicando a los atenienses, a la gente de Atenas. Y luego dice Lucas 21, 29 al 31, dice, me salté una parte fuerte ahí que debemos de leerla, pero dice que seremos aborrecidos, que los hijos de Dios, los que creemos en Cristo, seremos aborrecidos y seremos perseguidos y seremos entregados a las autoridades. Y eso tiene que suceder, porque el Señor lo profetizó. Y entonces ahí realmente, ¿verdad? Vamos a pelar el cobre, como dicen, ¿sí? Si realmente somos hijos de Dios, o si solamente estamos para ver con qué nos avienta el Señor. Versículo 29 al 31 dice: también les dijo una parábola, miren la higuera, cuando ven que ya brota, saben que el verano ya está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Miren la higuera, dice. ¿Saben que la higuera tiene que ver, porque dice, es una parábola, y la higuera tiene que ver con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es la higuera. Y dice, cuando brote la higuera. Sí, la higuera natural, dice, saben que el verano está cerca, pero cuando brote la higuera espiritual, que es el pueblo de Israel, no sé si tú sabes, pero Israel fue destruido prácticamente como nación hace 20 siglos. El año 70 después de Cristo, los romanos entraron a Israel y mataron a medio mundo, y los que quedaron salieron huyendo, y eso se le llama la dispersión. La gente fue dispersada por todo el mundo. A partir de ahí, ese territorio fue ocupado por diversos pueblos, pero el pueblo de Israel ya no estaba más ahí, se tuvo que ir a muchos lugares, y es la única ocasión en toda la historia de la humanidad que un pueblo regresa después de 20 siglos a su tierra. Es la única ocasión. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, está ocurriendo, pero empezó en mayo de 1948, cuando Inglaterra cedió ese territorio que había conquistado y dijo, lo cedo, ¿para qué? Para que los judíos de todas partes del mundo empiecen a regresar. Y así empezó a suceder, y así está sucediendo. Están regresando millones de personas cada año a la tierra de Israel, porque son descendientes ¿de quiénes? De aquellos que salieron hace 20 siglos. Por eso dice el profeta Isaías en un versículo, dice, nacerá una nación en un solo día. El Señor pregunta, 2700 años antes, Dios miró eso y lo expresó a través del profeta Isaías, y en un solo día se constituyó, ¿verdad?, lo que es la nación de Israel, y todavía siguen regresando, y esa es la higuera que está brotando. La higuera está brotando. Y entonces dice Jesús, miren la higuera cuando esté brotando, porque esa es una señal. Esa es una señal de que mi venida está muy cerca. Y luego dice, en verdad les digo que no pasará esta generación, es el siguiente versículo, hasta que todo esto acontezca. Y los teólogos se han debatido sobre cuántos años o cuánto tiempo tiene que ver con una generación. Unos dicen, no, pues una generación son 40 años.
Bíblicamente parece ser que así, ¿verdad? Pero otros dicen no, porque David dice que una persona vive entre 70 y 80 años. Bueno, una generación sería entre 70 y 80. Es poco tiempo. Pero Jesús dijo, cuando la higuera brote, miren que esa generación no va a pasar sin que acontezcan todas estas cosas. Y luego dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Entonces, así como de pronto empezó esta guerra y de pronto van a ocurrir muchas cosas. Y ya están ocurriendo muchas cosas y tenemos que estar atentos, dice el Señor, estén siempre despiertos para que no los tome desapercibidos. Cristo viene, el Señor viene a establecer su reino, establecer su orden en este mundo que se ha ido perdiendo. Miren lo que dice, velen pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velen pues, es una orden del Señor. Velen pues, ¿qué quiere decir velar? No se duerman. No se duerman, no se distraigan. Estén atentos a todo esto. ¿Por qué? Porque Cristo viene otra vez y estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos saben eso? Estamos en los últimos tiempos. Y tenemos que estar despiertos y apercibidos. Y dice, orando en todo tiempo. La oración nos conecta con el Espíritu de Dios, nos conecta con Dios y Él nos avisa, y Él nos enseña, y Él nos muestra, y Él nos da a entender, y Él nos deja ver exactamente qué es lo que está diciendo en su palabra. ¿Estamos bien hasta aquí? 1 Timoteo 4, dicen, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. No tiene que ver con la próstata esto, ¿no? Apostatar significa negar la fe. Es decir, dice, en los últimos tiempos muchas personas que dijeron creer en mí van a negar, van a dar la espalda, se van a ir, se van a apartar. Y entonces, en lugar de estar a favor, van a estar en contra. Y estamos viendo cómo la iglesia, ¿verdad?, está siendo sacudida a través de personas que se supone que eran parte, pero de pronto dejan de ser parte de la iglesia. Pero esa es una señal también. Y luego dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Se van a dar muchas doctrinas, muchas enseñanzas que no vienen de Dios, sino que vienen del demonio. Y la gente las va a abrazar y la gente va a pensar, esto me hace bien. Pero no saben qué origen tiene. Si somos hijos de Dios y si tenemos el Espíritu de Cristo, vamos a percibir, esto no es de Dios. Pero si no, entonces es fácil que nos engañen. Porque Satanás es el maestro del engaño. Muchas personas se van a ir con la finta creyendo que es algo de Dios. Ya ven que la gente que adivina el futuro, entre comillas, dicen que es porque Dios. Y mucha gente les cree. Pero no es otra cosa que esto que acabamos de leer aquí. Es por obra del demonio. Sí. Y hay gente incluso que está predicando cosas que dicen que están en la Biblia, pero no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque se han desviado de la verdad. Y estos son señales de lo que el Señor nos está advirtiendo. 2 Timoteo 3:1, están muy serios, ¿verdad? Sé que este tipo de temas no es fácil. Dije yo, tengo que mentalizarme que van a estar serios, que van a estar así, ¿verdad? Que algunos van a estar pensando, ¿para qué vine? ¿Verdad? Pero el Señor te trajo. Luego Timoteo 3, 2 Timoteo 3:1 dice, y aquí vienen características de las personas. Vamos a ver algunas características de las personas. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, otra vez, postreros días, vendrán tiempos que peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
No es ávaros, algunas personas dicen ávaros, no, es avaros. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Algunos hijos están pensando, seré yo, Señor. ¿Ah? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice, evita. ¿Ustedes creen que el Señor se tomaría todo el tiempo para describir cosa por cosa, para que nosotros simplemente no queramos aprender de esto? Él nos está diciendo cosa por cosa. Fíjate, la gente va a tener estas características y vamos a ver algunas de estas. Por ejemplo, amadores de sí mismos. Sabes que cada vez más reporta la psicología y la gente que se dedica a la conducta humana que hay más trastorno de personalidad narcisista. Personas que tienen ese trastorno, a lo mejor tú vives con uno y ni cuenta te has dado. Y a lo mejor, espero que no seas tú, ¿verdad? Pero voy a hablar de algunas características de este tipo de personas que son amadores de sí mismos. Dice, tienen un aire de superioridad irrazonable y necesitan constantemente la admiración de los demás. Sienten que merecen tener privilegios y un trato especial, que no sabes quién soy. Esperan que se reconozca su superioridad, incluso sin haber logrado nada. Buscan hacer que sus logros y talentos parezcan más importantes de lo que son. Creen que son mejores que los demás y que solo pueden pasar tiempo con personas tan especiales como ellos. Que únicamente ese tipo de personas pueden entenderlas. Critican y menosprecian a las personas que no consideran importantes. Y algo muy importante, ¿verdad?, del diabólico del narcisista, manipula a la gente que tiene cerca. Sabe manipular a la gente. Sí, y eso es algo diabólico. Esperan favores especiales y que los demás hagan lo que ellas quieren sin cuestionamientos. Se aprovechan de los demás. Tienen incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de otras personas. Envidian y creen que son envidiadas por otros. Y por último, son incapaces de llevar una relación sana. ¿Cuántas cosas, verdad? Pero eso se está multiplicando cada vez más. Se está viendo cada vez más personas amadoras de sí mismas. Otra cosa, dice, la impiedad es otra señal de los últimos tiempos. El impío actúa de manera contraria a la naturaleza de Dios. Se opone activamente a Dios en desobediencia y desprecio irreverente de todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Cómo la ven? Cada vez vemos más ese tipo de personas, ¿verdad? Que desprecian, no solamente niegan o se separan, sino que desprecian todo lo que tenga que ver con Dios. Los hijos de Elí son un ejemplo bíblico de impiedad que estaba dentro de la casa de Dios. Dentro de la casa de Dios ellos pecaban, ellos fornicaban, adulteraban, eran hombres impíos a los cuales Dios enjuició, ¿sí? Y aún se dan ese tipo de características en muchas personas. Nos referimos a una sociedad impía que han perdido todo temor de Dios, una sociedad lasciva y respetuosa de las cosas sagradas. Amén. Cuando era pequeño había algo que le llamaban recato. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hoy todo eso se ha erosionado, ¿verdad? Y se dice que la gente de antes tienen muchos tabús y que tienen muchas ideas anticuadas, y que ahora estamos en otra era. La verdad es que nos hemos ido al otro extremo. Y si alguien trata de practicar los valores sagrados, eres considerado un anticuado, un pacato, intolerante, y siempre que pueden eres ridiculizado. Pero fíjense lo que dice Hebreos 4, dice, despójate del viejo hombre y en cambio vístanse del nuevo hombre creado en la santidad según Dios.
La palabra dice que cuando el Señor viene a vivir en nuestras vidas, empieza un milagro de nuevo nacimiento en nuestro espíritu, lo más interior de nosotros. Y ese nuevo nacimiento quiere salir hacia afuera, quiere manifestarse hacia afuera. ¿Y cómo sucede? Cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Cuando leemos su palabra, esas cosas empiezan a salir. Y el que era un adicto empieza a dejar de ser un adicto. El que era un alcohólico empieza a dejar de ser un alcohólico. O muchas veces ocurre inmediatamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto eso, no? Que alguien que está atado, esclavizado a un pecado terrible, el Señor lo desencadena en un segundo, de un momento a otro, ¿verdad? Y a veces es progresivo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una naturaleza santa dentro de nosotros y Dios quiere que salga hacia afuera. Pero el impío nunca deja que Dios trabaje en él. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Dice el apóstol Pablo ahí, dice, personas sin afecto natural. Sin afecto natural. Esto significa personas que dejan de amar aún a sus propios hijos. Y cada vez vemos más niños abandonados, cada vez vemos a más niños con dolor, menospreciados, desvalorados y dejados a su suerte por padres que los tratan con indiferencia, con rechazo. Hasta los animales tienen más amor que muchos papás hoy en día. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Que los mismos animales cuidan a sus pequeños cuando ahora estamos viviendo una epidemia de mamás que por diversas razones que no vamos a juzgar, matan a sus mismos bebés dentro de su vientre. O los abandonan una vez que ya nacieron. Cada vez hay más niños abandonados por padres que se desentienden de ellos. Hoy tenemos adolescentes y jóvenes llenos de odio, violentos, debido en parte porque sus padres o uno de los dos se desapareció de su vida desde su niñez, dejándolos a veces con el abuelo, a veces con el tío, lo cual se va repitiendo cada vez más y eso produce odio. Algunos de estos jovencitos se envuelven en pandillas donde no tienen reparos en golpear, robar, apuñalar o incluso usar armas de fuego. No dudan en descargarlas sobre otros. Hemos visto también cómo un solo jovencito o dos o tres de ellos se ponen de acuerdo para atacar a una comunidad escolar y matar y llevarse por delante a todos los que puedan. ¿Por qué? Porque el afecto natural está desapareciendo, porque no hay amor, porque no reciben amor. Y entonces el enemigo usa todos esos vacíos y los llena de odio, los llena de coraje, y Dios nos libre de cuantas cosas más, ¿verdad? Amén. Implacables, dice, es otra característica de la sociedad. Implacable significa una persona que no perdona, una persona rencorosa, salud, una persona que no tiene conexión con los demás, que siempre se guarda. Nunca puede hacer las paces, es prácticamente imposible tratarlos, son rencorosos, recalcitrantes. Y nunca en la historia de la humanidad hemos visto tanta separación familiar por rencillas entre hermanos. Tristemente. Por cosas a veces estúpidas, ¿verdad? Familias se separan, ¿por qué? Porque no podemos decir perdóname. Porque no tenemos esa habilidad y ese corazón para buscar la reconciliación. Pero el Señor nos dice que debemos de aprender a perdonar, amén. Escuchaba el caso de una mujer que el pastor Bayless Conley predicó sobre el perdón, dice, y entonces les invitó al final, les dijo, hay alguien aquí que quizás no ha perdonado a su padre, a su madre por alguna razón. Vamos haciendo una oración y pide perdón al Señor y dile que tú perdonas a tu papá, a tu mamá, a quien te haya herido, a quien te haya ofendido.
Y entonces una mujer al siguiente domingo viene con él y dice: pastor, fíjese que yo perdoné a mi papá y esa noche, ese domingo, esa tarde yo le hablé. Cuando usted dijo que oráramos, yo oré y le perdoné, pero más tarde le llamé por teléfono. Él está al otro lado del mundo, del país. Y le dije: papá, te pido perdón por esto y por aquello. Y él me perdonó de cada una de esas cosas, dice. Y quiero decirle que yo tenía 15 años con migraña constante todos los días, dice. Y a mí me habían recetado cientos de medicamentos y todos los días los tomaba. Y para mí era algo normal, dice, que yo funcionaba en la noche, en el día, con dolores de cabeza y con jaquecas muy fuertes. Y dice: no me va a creer, pastor, el lunes, por primera vez en 15 años, amanecí sin dolor de cabeza. Y tengo toda la semana sana. No he vuelto a conocer que es un dolor de cabeza. Yo no sabía, dice, que esta migraña había caído sobre mi vida como una maldición por falta de perdón. Y no sé, quizás alguien aquí o alguien que nos está viendo puede estar viviendo un caso similar y Dios te dice: hazte ese regalo, perdona. No importa lo que te hayan hecho, perdona. Es un regalo para ti, es un regalo para esa persona. Y a lo mejor hasta si no está ya esa persona aquí en esta tierra, perdónalo. Habla con Dios y dile: Señor, yo suelto esta factura que me debe, ya no me debe nada. He perdonado a quien me ofendió. Amén. Pero otra de las cosas son gente implacable. Luego dice los calumniadores. ¿Sabes cuál es la palabra griega que se traduce como calumniadores? Diabolos. Diabolos. Es la misma palabra que se traduce para diablo. El acusador. ¿Sí? Y calumniar es mentir para arruinar la reputación de otras personas. Mentir para arruinar la reputación de otras personas. Cuidado cuando decimos mentiras y a través de esas mentiras estamos lastimando a alguien más. No debemos de ser destructores sino edificadores. Amén. La palabra dice en Efesios 4:27: no den lugar al diablo. Otra palabra, otra característica dice que son blasfemos. La sociedad de los últimos tiempos dice serán blasfemos. Y como ya hemos dicho en otros momentos, tristemente se ha normalizado la comunicación oral repleta de groserías. Es normal ya, tristemente, por todos lados. 2, 3, 5, 20. No puedes oír noticias porque ya te atraviesan 20 palabrotas. Y parece que uno fuera un santurrón, pero no se trata de eso. Amén. La palabra dice que debemos de ser responsables con cada palabra. La Biblia nos dice que tenemos que ser responsables con cada palabra que decimos. Y la gente hoy está acostumbrada a un lenguaje cada vez más vulgar y soez. Parece que para hacer reír no puedes hacer reír si no atraviesas todas estas cosas por el medio. Sí. Y antes, como decía en el recato, ¿verdad? Pues al menos yo recuerdo alguna ocasión que decía: bueno, hay mujeres aquí, no hables así. O hay niños aquí, detente, no hables así. Sin embargo, ahora hasta los niños participan, ¿verdad? Y las mujeres se ríen y las mujeres se divierten. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad blasfema. Y esa es una señal de los últimos tiempos. Amén. Otra dice ingratos. La ingratitud es una forma de indiferencia y desprecio. Un egocentrismo tan exagerado que nos hace olvidar de aquellos que nos beneficiaron, que estuvieron con nosotros y que nos ayudaron.
La ingratitud no reconoce el mérito de los demás o los favores que recibe, al contrario, los ignora. La ingratitud es una forma de egoísmo. La persona que es ingrata carece de suficiente empatía para ponerse en el lugar del otro. La ingratitud también se muestra en un diálogo, ¿verdad? Cuando es desprovisto de términos clave como gracias, perdón y por favor. Sí. Hemos visto, tratando con niños, que sucede alguna situación entre dos de ellos y nos acercamos, le decimos, pídele perdón. Y parece que les amarran la boca. Así se quedan, en serio, no es un juego. Pídele perdón, hijo. Es que tienes que pedirle perdón. Dios nos libre que así crezcan, ¿verdad? Estamos para guiarles. Estamos viviendo tiempos de gente ingrata. Me voy a acelerar porque son muchos, ¿verdad? Pero intemperantes significa que carecen de autocontrol. Son salvajes, feroces, no toman en cuenta la dignidad de las otras personas. Las personas intemperantes saben lo que deben de hacer, pero rechazan comportarse correctamente. No hay lugar para la compasión en sus vidas, carecen de frenos, insultan, atropellan y se burlan de quien casualmente pase frente a ellos o los trate de contener. Intemperantes. Altivos significa llenos de orgullo. La palabra ahí significa literalmente envolverse de humo. Envolverse de humo. Saben que alguien decía que la sociedad en este tiempo se comporta como un pulpo, dice, viven como un pulpo. Y pregunta a alguien, ¿y por qué? Porque los pulpos tienen los intestinos en la cabeza. Tienen el estiércol en la cabeza. Qué expresión tan fea, ¿no? Pero así es el altivo. Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro, ¿no qué? No busca a Dios. El altivo no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El altivo resiste a Dios y no le permite actuar en su vida. Quien abraza la altivez desde su niñez crece con un corazón frío y cerrado. Y el orgullo, todos tenemos algo de orgullo, pero el orgullo dicen que es como el mal aliento. Todos se dan cuenta quién lo trae, menos el que lo trae. Así es que cuando te ofrezcan una menta, acéptala. Y no solamente la aceptes, ¿verdad? Consúmela. O si te ofrecen un chicle, a lo mejor, ¿verdad? No te están diciendo directamente, pero a lo mejor así de lejos, ¿verdad? Te la ofrecen. ¿Ok? Amadores de los deleites, y ya casi termino. Algunos pensamos que después de la pandemia saldríamos mejorados, ¿no? Pero, oh, tristeza. Ahora se gasta más. No hay espectáculo que no vendan, que no se llene, ¿sí? Cualquier tontería, la gente, ya ven, creo que esta semana fue, ¿no? O la semana pasada de que ganó reality, ¿verdad? Que estaba lleno el Expoforum, dicen. Porque la gente quiere ver algo diferente, alguien diferente. No sé qué hicieron o qué pasó, pero amadores de los deleites. Se gasta más en placer que en alguna otra cosa. La gente no tiene dinero para cosas importantes, pero es capaz de venderle su alma al diablo para ir a algún espectáculo. Y no significa que no disfrutemos de las cosas. Disfruta, la Biblia dice disfruta de la vida. Claro que sí, pero no le demos más importancia a esas cosas, ¿verdad? Que lo que invertimos en Dios. Amén.
Y por último dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Otro señal de los últimos tiempos es que la gente seguirá con su religión, seguirá llenando las iglesias, seguirá llenando los templos, pero su vida no tiene ni media gota de cambio de actitud y de cambio de conducta. Nada. Tienen apariencia de piedad. Desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más persignado hasta el más ignorante. Van, asisten, y digo, incluso aquí puede suceder. No es que seamos nosotros, wow, nosotros somos... No. Alguien puede venir aquí años y sentarse aquí años y recibir. Decía mi esposa el otro día, sabiamente me decía, ¿verdad? Que qué curioso que en un hospital, y la iglesia decimos, la iglesia es un hospital, ¿verdad? Sí, pero en el hospital vas una semana, 2 semanas, 3 semanas, y una de dos, o te mueres o te sanas y sales. Pero hay gente que viene a una iglesia que se supone que es un hospital y dura años viniendo y dura años viniendo y dura años, platicas con ellos y parece que nunca han recibido una palabra. Parece que nunca les ha entrado el evangelio a la cabeza y parece que estás hablando con el más pecador de Hermosillo. Y uno se queda, Dios mío, que no te he visto en la iglesia, que no has llegado, que no te has sentado. ¿Dónde estás cuando compartimos la palabra? ¿Dónde está tu mente? Porque puede estar tu cuerpo aquí, pero tu mente está en otro lado. Eso es apariencia de piedad, pero negamos esa piedad con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Y por último, miren lo que dice Daniel 12. Y antes de concluir, quiero avisarles que de nuevo tendremos este curso de escatología. Esto que estoy hablando es escatología. Sí, es un estudio de los últimos tiempos. Tendremos este curso a partir del próximo sábado, primero Dios, si Él nos presta vida, a través de Zoom. Inscríbanse. Todos están invitados, especialmente los que servimos aquí en la iglesia. Están, no quiero decir que obligados, pero me encantaría decir, debemos de. ¿Por qué? Porque debemos de aprender esto. Debemos de aprender esto que la Biblia nos enseña. Y te invito una vez más, invierte tu tiempo, invierte en esta palabra. Amén. Pregunta, acércate con alguien que está en el instituto, conmigo, con alguien, con el pastor Luis. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos. Yo quiero que todos aquí en esta iglesia seamos entendidos. Que Dios nos abra el entendimiento y seamos entendidos. Amén. Que brillemos, dice, como las estrellas a perpetua eternidad. Y el siguiente versículo dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Otra vez, los últimos tiempos. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Otras señales de los últimos tiempos, ¿verdad? El transporte de pasajeros, de personas, el desplazamiento de personas de un lugar a otro. Nunca hemos visto tanto como ahora, ¿verdad? Hay más de 15,000 aviones en un minuto circulando por todo el mundo, llevando pasajeros a todas partes del mundo. Esa es una señal, que te caiga el 20. Aquí dice la palabra, correrán de aquí para allá. A lo mejor alguien dijera, tendría que decir volarán, pastor. Pero pues por eso dice que los entendidos van a entender, ¿verdad? Porque si alguno dice, no, es que no dice volarán, debería decir volarán. Pues entiende, por favor, ¿sí? Y luego dice, y la ciencia aumentará. ¿Sabes que alguien se llama Richard Buckminster Foster? Este científico calculó que hasta el año 1900 la ciencia se duplicaba cada 100 años.
Cada 100 años había el doble de conocimiento de lo que había el siglo anterior. Cada 100 años, hasta 1900. Después, dice, de la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento se duplicaba cada 25 años. En 1975, cada 12 años. Y actualmente se calcula que cada 9 meses se duplica el conocimiento. ¿Sí? La ciencia está aumentando y acelerándose. Y con esto del internet dice que pronto va a llegar a que cada 2 meses se esté duplicando. Esa es una señal. Tenemos que entender, la Biblia dice, la ciencia, conocimiento aumentará. Y quiero terminar con esta reflexión, ¿verdad? Pero no sé cuántos han oído hablar de la inteligencia artificial. Y yo sé que normal lo hemos visto a don Ramón cantando como Luis Miguel, ¿no? Anduvo circulando ese video, ¿no? La cara de don Ramón, pero era Luis Miguel cantando. ¿Sí? Eso se hizo con inteligencia artificial. ¿Sí? Y la inteligencia artificial pues tiene muchas aplicaciones, muchísimas. Y están tratando de usarlas pues para muchas cosas buenas. En ese caso pues fue algo cómico, ¿no? Y uno se reía de ver la cara de don Ramón ahí, ¿verdad? Y se puede usar para 1000 cosas. Pero entre muchas aplicaciones, ¿verdad? Están tratando de guardar todas nuestras memorias de cada persona en un chip pequeño, en una USB, y subirlas a una nube. Si no sabes qué es una nube, no te preocupes, pero es un servidor que está a miles de kilómetros, ¿no? Pero se comunica en cuestión de milisegundos. Y entonces toda esa información, por ejemplo, tuya, de tu personalidad, de tus maneras, de tus actuaciones, de tu manera de actuar, ¿verdad? La van a preservar allí. Y entonces pueden hacer un doble tuyo, robótico o virtual. Y tú puedes seguir viviendo por toda la eternidad. O lo quieren poner en la cabeza de personas que están sufriendo de Alzheimer y poco a poco van perdiendo su memoria. Y entonces encontrar la manera de que esas personas a través de la nube recuerden y traigan a la memoria todos sus pensamientos. Sí. Entonces, 2023... la inteligencia artificial se conoce hace más de 20 años, pero 2023 es cuando regresó con mucha fuerza. ¿Sí? Y a través de eso es una aplicación diabólica. Se pueden hacer tantas cosas y a través de eso seguramente el anticristo se va a aparecer en el templo de Jerusalén. Y dice la Biblia que Él se va a sentar en el trono de Dios y va a exigir que se le adore como a Dios. A la gente que se le ponga, ¿verdad? Que se conecte con esa nube a través de la inteligencia artificial, le pueden poner incluso que uno pueda hablar 20 idiomas. Nunca los aprendiste, pero a través de eso lo vas a poder hacer. Entender, hablar. ¿Y para qué les sigo? A lo mejor alguien aquí de ustedes sabe mucho más que yo de esto. Lo que te quiero decir es que estamos viviendo los últimos tiempos. Que todo el escenario está preparado. Que Cristo viene. Y que así como cierras y abres los ojos, así dice que Jesús dijo, en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago. Que sale en el oriente y se extiende hasta el occidente, dice, así vendrá la venida del Hijo del Hombre, como un ladrón en la noche, cuando todos estén tranquilos y nadie espere, el Señor va a llegar. Cristo viene otra vez. Cristo viene otra vez. Y estamos a las puertas. Estamos viviendo los últimos tiempos. Puedes cerrar tus ojos, por favor. Todo mundo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú en tu cuidado y en tu amor nos dejaste saber las señales de lo que ocurriría
en los tiempos finales, cuando tú estés a punto de regresar por nosotros. Te queremos decir, Señor, que aquí está nuestro corazón, que queremos ser gente que ama, que perdona, que queremos ser personas que te aman a ti de todo corazón y no por compromiso o no por esperar de ti, Señor, bendiciones y beneficios. Aquí estamos, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, aquí está mi vida. Perdóname. Si has guardado rencor contra alguien, dile, Señor, yo quiero perdonar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana. Quiero perdonar, Señor, y quiero que me des un nuevo corazón, Señor. Quiero soltar ese rencor. Quiero vivir para ti. Quiero amarte a ti. Quiero honrarte a ti. Con todo mi corazón, Señor, quiero entregarme. Y que ninguno de los que estamos aquí este día sentados o mirándonos a través del streaming, Señor, que ninguno absolutamente nos quedemos cuando tú vuelvas. Porque la palabra dice que estarán dos trabajando y uno será tomado y otro será dejado. La palabra dice que dos estarán durmiendo en una misma cama y uno será tomado y otro será dejado. Señor, yo quiero ser de los que vamos contigo. Y no solamente yo, Señor, sino toda mi familia. Todos los que están conmigo y que son parte de mi casa. Llévanos contigo, Señor. Perdona todos nuestros pecados. Te honramos, te bendecimos, te alabamos y te damos honor a ti. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor, por favor.